Mi hijo me puso la mano encima en mi propia cocina. Y yo no dije ni una palabra. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras pensando que su falta de respeto había quedado impune, se quedó helado al ver quién estaba sentado en mi comedor. Yo estaba en la cabecera, alisando el mantel bordado. Cuando Rodrigo entró con ese aire de que el mundo le pertenece, ni siquiera notó la hinchazón de mi labio. Estaba demasiado centrado en sí mismo. Agarró un bolillo, le dio una mordida y empezó a hablar de cómo las cosas iban a cambiar en esta casa. Pero las palabras se le quedaron atoradas cuando la silla a mi lado se movió. Su cara, enrojecida todavía por el tequila de la noche anterior, se puso gris de golpe, como si hubiera visto un fantasma. El bolillo se le cayó de la mano y se deshizo en el piso. En ese segundo entendió que mi silencio de la noche anterior no había sido miedo, sino una sentencia. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese desayuno que parecía más una sala de juicios, tengo que presentarme bien. Me llamo Isabel Reyes. Tengo 62 años. Soy viuda y vivo en un barrio antiguo de Guadalajara. De esas casas viejas, con patios amplios, macetas de barro y bugambilias trepando por las paredes. Siempre he sido una mujer tranquila. Crié sola a mi hijo después de que mi esposo, don Manuel, falleciera. Trabajé en lo que hiciera falta para que a Rodrigo nunca le faltara nada. Pero hasta hace unas 6 horas, no sabía que estaba durmiendo con el enemigo bajo mi propio techo. Todo pasó, o quizá todo se terminó de romper, alrededor de las 3 de la mañana. Rodrigo llegó a casa. Yo estaba en la cocina, sentada en mi silla de mimbre, escuchando música de marimba bajito para calmar los nervios. Afuera llovía recio, pero lo que me sobresaltó fue el sonido de la llave raspando en la cerradura. Torpe, agresiva. Entró tambaleándose, oliendo a tequila barato y cigarros. Me quedé callada. Aventó las llaves sobre la mesita del recibidor y oí como algo se rompía. Era mi jarrón de talavera azul, el que había sido de mi abuela. Ni siquiera volteó la cabeza. Entró a la cocina, y cuando me vio, su coraje pareció crecer todavía más. Empezó a gritar, diciendo que todo era mi culpa, que su vida era un desastre porque yo me preocupaba más por la casa y mis chivas viejas que por él. Me levanté despacio y le dije con calma: «Hijo, vete a la cama. No estás bien». Eso fue todo. Esa frase fue el detonante. Se me vino encima. Un hombre de 41 años, fuerte, contra su propia madre. Me agarró de los brazos y me zarandeó con tanta fuerza que sentí que se me aflojaban los dientes. Luego me empujó. Salí disparada contra el trinchador de la vajilla. La madera dura me golpeó la espalda, y la cabeza chocó contra el cristal. Y no terminó ahí. Levantó la mano y me cruzó la cara de una cachetada. El golpe sonó seco. El dolor fue caliente e inmediato. Sentí el sabor a sangre en la boca. El labio se me abrió. No grité. No lloré. Me quedé allí, hecha un ovillo en el piso, mirándolo. Y él resopló, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a su madre sangrando en la cocina. El silencio que quedó en la casa después fue pesado, espeso. De ese silencio que queda cuando algo se rompe, sabiendo que ya no tiene arreglo. Fui al pequeño baño del pasillo. Me miré en el espejo y me lavé la cara con agua fría. Vi el corte en el labio, el inicio de un moretón en la mejilla. En ese momento, mirándome a los ojos, no vi a una víctima. Vi a Isabel, la mujer que había sobrevivido a demasiadas cosas como para aguantar aquello. Decidí allí mismo que esa sería la última vez. Volví a la cocina, limpié la sangre, y en lugar de irme a llorar a la cama, empecé a cocinar.
Era lo único que podía hacer para no perder la cabeza. Saqué la harina, la mantequilla, la levadura. Agarré las charolas para hornear que me había mandado mi hermana Lupita. Me dijo que eran las mejores, antiadherentes, bonitas y resistentes. Las usé toda la noche. Mientras el mundo dormía y mi hijo roncaba arriba, yo horneé docenas de bolillos en esas charolas. Cada vez que amasaba, pensaba en lo que tenía que hacer. Con cada tanda dorada que salía del horno, mi plan se volvía más claro. No iba a pelear a gritos. Iba a usar el único lenguaje que a Rodrigo se le había olvidado: el respeto y la ley. Puse la mesa con la mano encima en mi mantel propia bordado, cocina, vajilla fina, y yo no dije café ni recién una hecho. palabra. Todo perfecto. Pero a la mañana siguiente, Cuando el reloj cuando marcó bajó las las 7:30, escaleras pensando ya que su estaba falta de lista. respeto El había olor de la quedado comida impune, subía por las se quedó escaleras helado al como ver un quién anzuelo. estaba sentado Sabía en mi que comedor. bajaría. Yo Sabía que estaba en la pensaría que cabecera, todo estaba bien, alisando el porque mantel una madre bordado. lo aguanta todo. Cuando Rodrigo ¿verdad? entró con ese Lo que él no aire de sabía que el era mundo que le esta vez pertenece, el aguante ni venía siquiera notó acompañado la de hinchazón justicia. de mi labio. Rodrigo bajó con la Estaba cara hinchada demasiado por la cruda centrado y la en sí soberbia de mismo. siempre. Vio la Agarró un mesa bolillo, puesta y le esbozó dio una una mordida sonrisa y torcida. empezó a hablar de Pensó cómo que las había cosas iban a ganado, cambiar en pero a esta las 8 casa. en punto sonó Pero el las timbre, palabras se le y su quedaron mundo empezó a atoradas cuando la desmoronarse. silla La a mi primera lado tanda se de movió. bolillos salió Su del horno cara, a las 4 y cacho enrojecida de la todavía madrugada. por el tequila El olor de a la noche mantequilla anterior se extendió por la puso cocina. gris de golpe. Ese olor que como debería si hubiera significar visto hogar, un fantasma. domingos tranquilos, El bolillo descanso. se le cayó de Pero la en mano esa y madrugada se era deshizo el en el olor de mi piso. determinación. En ese segundo Coloqué la charola entendió que mi caliente sobre la silencio de la rejilla, noche anterior y el metal no hizo había un sido tintineo miedo en la casa sino silenciosa. una sentencia. Mis manos cubiertas Pero para de que harina entiendas cómo parecían las de llegamos un a ese fantasma. desayuno que Me movía parecía con una más calma una que no sala de sentía mía, juicios, como si me Tengo hubiera que puesto una presentarme armadura bien. encima de la Me viejita que llamo había estado en el Isabel piso Reyes. horas antes. Tengo Mientras preparaba la 62 segunda años. tanda de masa, Soy mis ojos viuda se posaron y en vivo algo en sobre un la barrio barra, antiguo al de lado del Guadalajara. azucarero. Era De uno esas de casas esos viejas, portarretratos con digitales patios modernos, amplios, de pantalla macetas de negra. barro y Me lo bugambilias regaló trepando Lupita por por las Navidad. paredes. Ya no más Siempre he álbumes llenos de sido polvo. una mujer Chabelita, tranquila. me dijo por Crié teléfono. sola a mi hijo Lo compré después por de que internet. mi esposo, Es don Manuel, precioso. falleciera. Cargas las fotos, Trabajé y van en pasando lo que una hiciera tras otra falta para que a recuerdes lo Rodrigo bueno. nunca Y le allí faltara estaba, nada. día y noche, Pero hasta hace desfilando unas 6 fotos de mi horas, vida. no Un sabía que recordatorio estaba durmiendo constante con de el todo lo enemigo que había bajo mi perdido. propio techo. Justo cuando lo miré, Todo pasó, apareció o una quizá foto. todo se terminó Era de romper. Rodrigo, alrededor Tendría de las unos 3 de 8 la años, mañana, parado en una lancha Rodrigo de pesca llegó a en casa. el lago de Chapala. Yo estaba El en la pelo cocina, despeinado por el viento sentada en y mi una silla de sonrisa mimbre, enorme, escuchando enseñando el música hueco de donde le marimba faltaba un bajito diente. para calmar los Sostenía nervios. un pescado pequeño Afuera con las dos llovía manos, recio, como pero si lo fuera que me un trofeo sobresaltó gigante. fue el sonido A de su la lado llave estaba yo, raspando en la más cerradura, joven, sujetando la torpe, caña y riendo, agresiva. y en la orilla entró Manuel, tambaleándose, su padre, oliendo a acomodando tequila la hielera. barato y cigarros. Esa imagen me Me golpeó en quedé el pecho. callada. Me apoyé Aventó en la barra, las llaves sobre manchando la el mesita del delantal de recibidor harina, y oí cerré como los ojos, algo se rompía. y ya no estaba en mi Era cocina mi a jarrón las de 4 de la talavera mañana azul, con el labio el que abierto. había sido de Estaba mi abuela. otra vez en aquel Ni verano siquiera de volteó la 1992, cabeza. junto al Entró lago a de la Chapala. cocina, y Recordé cuando me el vio, olor a bloqueador su coraje solar, pareció a tierra crecer húmeda, todavía la risa de más. Manuel resonando Empezó sobre a el agua. gritar, Rodrigo diciendo había que pasado todo toda era la mi mañana culpa, intentando que su pescar vida algo, era un tan desastre, paciente, porque yo me tan preocupaba necio. más por la casa Cuando sintió y por mis fin el chivas jalón en el viejas que sedal, por él. su grito Me de levanté alegría espantó despacio a los y le pájaros de dije los con árboles. calma, Mamá, hijo, tengo uno. vete a la cama. Tengo uno. No estás Chillaba. bien. Yo le ayudé a Eso recoger fue la todo. caña, tranquila, Esa frase enseñándole fue el cómo sujetar el detonante. pescado. Se me Mira vino eso, encima. Manuel, Un le hombre de grité desde la 41 lancha. años. Creo que fuerte, tenemos un pescador contra en la su propia familia. madre. El orgullo Me en mi agarró voz de era los de las brazos cosas y más me bonitas zarandeó que con he tanta escuchado en mí fuerza misma. que sentí que se Y me Rodrigo me aflojaban miraba los como dientes. si yo fuera una Luego heroína. me empujó. Con una adoración, Salí un disparada respeto, contra el un amor que trinchador de la parecían vajilla. indestructibles. La madera ¿En qué dura momento me se golpeó perdió la ese espalda, niño? Y la ¿En qué cabeza curva del chocó contra el camino se cristal? nos descarriló? Y no El terminó marco cambió ahí. de foto. Levantó la Ahora mano era la y me graduación cruzó la de cara de preparatoria una de Rodrigo. cachetada. Él con su El toga golpe azul sonó marino seco. y el diploma en la mano. El dolor fue Yo a su lado, caliente e 30 inmediato. años más joven, Sentí el sonriendo sabor como a si se me sangre fuera a en la partir la boca. cara. El Era el labio primero se de me la abrió. familia en ir a la No universidad. grité. Nuestra No parroquia, lloré. la de San Me Miguel quedé Arcángel, allí, le hecha un organizó ovillo una en el fiesta. piso,
La señora mirándolo. Eloísa le Y hizo él, su pastel el favorito resopló, de 3 leches. se dio la vuelta El y padre subió Miguel las hizo una escaleras, oración desde el altar, dejando a su llamándolo madre nuestro joven sangrando en la estudiante, cocina. ejemplo para todos. El silencio que Me quedó acuerdo en la de estar casa sentada en después esa fue banca pesado, y sentir el pecho tan espeso. hinchado de orgullo De que ese casi silencio dolía. que queda Isabel cuando algo Reyes, se rompe, el hijo de don Manuel, sabiendo que ya murmuraban no tiene las arreglo. señoras de la parroquia. Fui al pequeño Orgullosas baño de mi del muchacho. pasillo. Nuestro Me Manuel miré en el no espejo llegó a verlo y me lavé graduarse la de la cara con universidad. agua fría. Murió de un Vi el infarto corte en el fulminante labio, trabajo el cuando inicio Rodrigo de un estaba en su moretón en la último año mejilla. de carrera. En ese Se momento, fue a trabajar por la mirándome mañana, a los me besó en la ojos, mejilla, no vi a y una nunca víctima. volvió. La muerte Vi de a Manuel fue un Isabel, terremoto que sacudió la los mujer que cimientos había de la casa, sobrevivido pero a demasiadas sobrevivimos. cosas como para aguantar aquello. Decidí allí mismo que esa sería la última vez. Volví a la cocina, limpié la sangre, y en lugar de irme a llorar a la cama, empecé a cocinar. Era lo único que podía hacer para no perder la cabeza. Saqué la harina, la mantequilla, la levadura. Agarré las charolas para hornear que me había mandado mi hermana Lupita. Me dijo que eran las mejores, antiadherentes, bonitas y resistentes. Las usé toda la noche. Mientras el mundo dormía y mi hijo roncaba arriba, yo horneé docenas de bolillos en esas charolas. Cada vez que amasaba, pensaba en lo que tenía que hacer. Con cada tanda dorada que salía del horno, mi plan se volvía más claro. No iba a pelear a gritos. Iba a usar el único lenguaje que a Rodrigo se le había olvidado: el respeto y la ley. Mi Yo hijo me me hice puso fuerte la mano por Rodrigo encima en mi en el propia velorio. cocina. Él me apretaba no la mano dije tan ni fuerte una que me palabra, dejaba las uñas pero a la marcadas. mañana siguiente, No cuando lloró bajó las delante escaleras de nadie, pensando que su falta de se quedó respeto firme, había quedado impune, serio. se quedó Esa helado noche, al ver cuando quién estaba todos se sentado fueron, en mi comedor. me abrazó en la cocina Yo estaba y en la rompió a cabecera, llorar en mi hombro, alisando el Ahora mantel yo voy a bordado. cuidar de ti. Cuando Rodrigo Mamá, entró con me ese dijo, aire de que el te mundo lo le prometo, pertenece, ni voy a siquiera hacer notó que la mi papá hinchazón de mi esté labio. orgulloso de mí. Estaba demasiado durante mucho centrado tiempo lo en sí hizo. mismo. Se Agarró graduó un con bolillo, honores, le dio una mordida, consiguió un y buen empezó trabajo a hablar de cómo oficina las cosas en una iban a empresa cambiar de en esta logística. casa. Se Pero las compró un palabras se le carro quedaron decente, atoradas cuando ayudaba la silla con los a mi lado gastos. se movió. Los domingos Su me cara, llevaba a misa, enrojecida se todavía sentaba a por mi el lado en la tequila de banca la noche y anterior, cantaba los himnos se con su puso voz gris grave. de golpe. Los Como viejos si del hubiera barrio visto lo un miraban y fantasma. decían: el bolillo Doña se le cayó Isabel de la mano hizo y un se buen deshizo trabajo en el piso. Don Manuel En ese estaría segundo orgulloso entendió de que mi ese silencio de la muchacho. noche anterior Yo no vivía había de sido ese miedo, orgullo, sino una era mi sentencia. sol, mi Pero luz. para que entiendas cómo Ver a mi llegamos hijo a ese convertido en un desayuno hombre que parecía bueno, más una sala de respetado, juicios, era la prueba tengo de que que todos mis presentarme bien. sacrificios Me habían llamo valido la Isabel pena. Reyes. La imagen del Tengo marco volvió a 62 cambiar. años. Una Soy foto viuda más y reciente, vivo en un barrio una antiguo carne de Guadalajara, asada en el patio, de esas hará casas unos viejas, 3 años, con patios por las amplios, fiestas patrias. macetas de barro Rodrigo y estaba en la bugambilias parrilla, trepando por las riendo, paredes, con un mandil siempre que he sido decía rey una del mujer asador. tranquila. Estaba Crié algo sola más a mi gordo, hijo después pero de que mi parecía esposo, feliz. don Manuel, Los vecinos falleciera. estaban allí. Trabajé en lo Doña que hiciera Beatriz, falta para que su a esposo Rodrigo que nunca todavía le faltara vivía nada. entonces, Pero hasta parecía hace una 6 vida horas, perfecta no de sabía revista, que estaba durmiendo pero la con el felicidad a enemigo bajo mi veces es propio solo una techo. fotografía. Todo pasó, un o instante quizá congelado, todo se terminó de romper, porque fue justo alrededor después de de las esa 3 de carne la mañana, asada cuando empezaron Rodrigo a verse las llegó a grietas. casa. Todo Yo estaba en la empezó cocina, en su trabajo, sentada en mi silla de mimbre, reestructuración escuchando fue la música palabra de que marimba usaron. bajito para calmar La empresa los se nervios. estaba modernizando, Afuera llovía trayendo recio, gente pero nueva lo que me con sobresaltó ideas fue el nuevas. sonido de la El llave puesto de raspando Rodrigo, en la cerradura. fijo durante casi Torpe, 20 años, agresiva, de pronto fue entró optimizado. tambaleándose, Lo degradaron, oliendo a tequila barato lo mandaron y a un cigarros. rincón con Me muchas quedé menos callada. responsabilidades. Aventó las llaves y lo sobre que la es mesita peor del para él, recibidor y mucho oí menos como algo se respeto. rompía. Para Rodrigo Era mi no jarrón era de solo Talavera perder un azul, cargo, el que había era sido como de mi si abuela. hubieran borrado Ni la siquiera memoria de su volteó padre. la cabeza. Sentía que Entró el a la legado de cocina, Manuel, y un cuando hombre me vio, que se dejó la su vida coraje trabajando, pareció crecer había todavía sido más. insultado. Empezó No me a gritar, contó los detalles diciendo al que principio. todo era mi culpa. Solo se fue que su vida era un más desastre, callado, porque yo me pero era preocupaba un más silencio por la casa y mis al chivas mío viejas aquella que por él. madrugada. Me levanté El suyo despacio era afilado, y le dije con calma, lleno de espinas. Hijo, Empezó vete a a la llegar cama. más tarde No a casa. estás bien. Le olía el Eso aliento fue a alcohol, todo. pero yo Esa hacía frase como que fue no el me daba detonante. cuenta. Se Punta me vino larga, encima. mentía.
Un y hombre yo de hacía 41 como que le años, creía. fuerte. Luego el dinero contra su propia empezó madre a escasear. me agarró de los Mamá, brazos y me ¿me zarandeó con prestas tanta 2,000 fuerza que pesos? sentí que se Te me los aflojaban devuelvo los a dientes. fin de mes. Luego me Yo empujó. se los daba. Salí Nunca disparada los contra el devolvía. trinchador de la Después vajilla. fueron 5,000. La madera dura y me así golpeó la siguió. espalda. La primera y la vez que me cabeza levantó chocó la contra el voz de cristal. una manera que me Y asustó. no terminó ahí. Nunca la olvidaré. Levantó la mano Fue y por me una cruzó la tontería. cara de una cachetada. Una llave del fregadero El golpe que sonó goteaba. seco. Le había El dolor pedido fue 3 caliente veces que la e revisara. inmediato. Ese Sentí sábado el sabor se lo a pedí de sangre nuevo en la boca. mientras lavaba unas El labio hojas de se me acelga. abrió. Él estaba No grité, sentado leyendo no el lloré. periódico. Me quedé Ni allí, levantó la hecha vista. un ovillo en el piso, Deja que gotee, mirándolo. caray. Y él, murmuró él con una resopló, rudeza que me se dio la descolocó. vuelta y subió Pero las hijo, escaleras. se desperdicia dejando agua a su madre y el ruido me sangrando pone en la nerviosa. cocina. El silencio que quedó en la casa después aventó el fue periódico pesado, sobre la mesa espeso. con tal fuerza De que la ese taza de silencio café que queda saltó. cuando algo se rompe. Se levantó, sabiendo y por que ya primera no tiene vez se me arreglo. puso enfrente. Fui al pequeño Ya no baño era del mi pasillo. muchacho. Me joven miré en el orgulloso. espejo y me lavé Era la un cara hombre con grande, agua fría. enfurecido. Vi el corte en el labio, una llave, el inicio gritó, de un moretón y su en la voz mejilla. retumbó en la cocina. En ese momento, ¿Te preocupa mirándome más a una los maldita ojos, llave que mi no vida, vi a una que se víctima. está yendo por el Vi caño? a Isabel. Si mi papá estuviera la mujer aquí, que había sobrevivido no habría a demasiadas demasiadas cosas como Él para sí aguantar era un aquello. hombre de verdad. Decidí allí Él mismo lo habría que esa solucionado. sería la última vez. Pero no. Volví Me a la quedé cocina, contigo. limpié la Una sangre, vieja que se y en lugar de preocupa irme a más por una llorar a la llave cama, que por su propio empecé a hijo. cocinar. Di un Era paso lo único atrás. que podía hacer El corazón para no me perder la latía cabeza. desbocado. Saqué Me la agarré harina, al borde la del mantequilla, fregadero con las la manos levadura, mojadas y frías. Agarré las charolas No fue para tanto lo hornear que me dijo, había mandado sino mi sus hermana ojos. Lupita. Me Había dijo en que ellos eran las algo mejores, que nunca le había antiadherentes, un bonitas y resentimiento resistentes. sucio, Las venenoso. usé toda la y por noche. primera vez en mi vida, Mientras el mundo sentí dormía miedo de mi y mi propio hijo hijo. roncaba arriba, No miedo yo de que le horneé pasara docenas de algo. bolillos en esas Miedo de lo charolas. que pudiera Cada hacerme. vez que amasaba, No pensaba en respondí. lo que tenía Lo que vi hacer. agarrar las llaves Con del cada carro tanda y dorada salir que salía dando del un horno. portazo. Mi plan Me se quedé en la volvía cocina más claro. escuchando el No goteo. iba a pelear a Tic, gritos. tic, Iba a tic. usar el único Cada lenguaje gota marcaba que a el Rodrigo inicio se le de una había nueva olvidado. era en esa El casa. respeto y La era ley. del miedo. Suspiré, regresando mentalmente a aquella madrugada fría. El olor de los bolillos volvía a llenar el horno. Saqué la charola con el guante. El calor chocando contra mi cara amoratada. El Mi marco hijo me digital puso la mano cambió otra encima vez. en mi propia Una cocina. foto de Manuel y yo no el dije día ni de una nuestra palabra. boda. Tan Pero a la jóvenes, mañana siguiente, con tanta cuando bajó las esperanza, escaleras pensando ay, que su falta Manuel, de respeto había susurré quedado a la impune, casa vacía. se quedó helado ¿No al te ver gustaría quién estaba nada el sentado hombre en mi comedor? que se ha convertido Yo estaba en la nuestro hijo? cabecera, Alcancé alisando el el tazón mantel para bordado. empezar la tercera Cuando tanda. Rodrigo entró con Iba a ese aire de necesitar que el mundo le muchos pertenece, bolillos. Ni Tenía siquiera notó invitados la hinchazón de importantes mi para el labio. desayuno. Estaba y yo sabía que a demasiado doña centrado Beatriz en le sí encantaban mismo. mis bolillos. Agarró con un cajeta bolillo, de Celaya, le dio una mordida el viejo reloj y empezó de a pared hablar de la de cómo sala las dio cosas las iban a 5. cambiar en esta Las casa. campanadas graves Pero las se palabras se le expandieron por la quedaron casa, atoradas marcando cuando la otra silla hora a de mi lado se vigilia. movió. Ya Su tenía cara, 3 charolas enrojecida enfriándose, todavía por el bolillos tequila de la dorados noche alineados como se pequeños puso gris soldados. de golpe. Mi Como cocina, si hubiera que visto siempre había un sido mi fantasma. refugio, mi El lugar de bolillo se le creación, cayó de la mano se había y se convertido deshizo en el sala de piso. guerra. En ese Mi segundo cuerpo empezaba entendió a que mi pasar silencio de la factura. noche anterior La no espalda, había sido miedo, donde me había golpeado sino contra una el trinchador. sentencia. Dolía Pero para con que una entiendas cómo punzada llegamos a constante. ese desayuno El que labio parecía más una inflamado sala de latía. juicios, El tengo que cansancio se me presentarme metía bien. en las venas Me como llamo un veneno Isabel lento. Reyes. Necesitaba Tengo café 62 fuerte. años. Fui a la barra Soy viuda y apreté el vivo botón en de la un barrio cafetera. antiguo de Guadalajara. Era una de esas programables casas que viejas, compré hace con unos patios meses. amplios, Roja, macetas de barro preciosa, y bugambilias a trepando juego por con las los paredes. detalles de la cocina. Siempre he sido La había una comprado mujer pensando tranquila. que si Rodrigo se Crié despertaba sola a con mi el hijo olor del después café de que mi recién esposo, hecho, don quizá Manuel, tendría mejor falleciera. humor. Quizá Trabajé no se en lo que levantaría hiciera falta con esa para nube que a negra Rodrigo sobre la nunca cabeza. le faltara nada. Qué ingenua. Pero hasta hace intentar unas 6 endulzar horas, la amargura no de sabía un hombre que estaba con olor a durmiendo café. con el enemigo Durante bajo mi meses, propio techo. Esa cafetera Todo pasó, había sido o una quizá herramienta todo se más en terminó mi de rutina romper de andar alrededor de las 3 de la mañana. Me aseguraba
de que Rodrigo el café llegó a estuviera casa. listo. Yo Su estaba taza en la favorita, cocina,
sentada en grande de barro, escuchando música de marimba bajito para calmar los nervios. Cualquier detalle fuera de lugar, pero lo que me sobresaltó fue el sonido de la llave raspando en las silencios castigadores. Torpe, mientras el agua caliente empezaba a gotear tambaleándose y el aroma llenaba la cocina barato y me dejé caer en la silla un momento. Me quedé callada, cerré los ojos, aventó las llaves sobre la mesita, el dolor en la espalda se intensificó y oí como algo se rompía. Y con él llegaron en oleada era mi jarrón de Talavera de los últimos 2 años, el que había sido de mi abuela. No eran como las fotos ni siquiera volteó la cabeza. Eran recuerdos a la siempre empujaba y cuando me vio de la mente, su coraje pareció después de aquella primera explosión por la llave, empezó a gritar, nada volvió diciendo a ser igual, que todo era mi culpa. Incidente abrió una puerta era un desastre porque yo me preocupaba más por la casa al que yo no conocía que por él. Y yo me levanté despacio por vergüenza, y le dije con calma, por un amor de madre que se estaba pudriendo, vete a la cama, le dejé hacer nido en mi casa. No estás bien. El despido definitivo llegó 6 meses después. Fue el detonante. Lo llamaron un viernes por la tarde. Lo metieron en la oficina del jefe y le entregaron una caja de cartón para sus cosas. Me agarró de los brazos y me zarandeó con tanta fuerza que sentí que se me aflojaban los dientes, cargando la caja luego como si fuera un ataúd. Salí disparada no contra el trinchador de la vajilla. Dejó la caja en medio de la sala. Madera dura me golpeó la espalda y se encerró y la cabeza chocó contra el cristal. Yo tocaba la puerta, y no terminó le llevaba ahí. Comida. Levantó la mano y me cruzó la cara de una cachetada. Al tercer día salió, el golpe sonó pero ya seco. No era el mismo. El dolor fue caliente, lo poco que quedaba de aquel muchacho orgulloso sentí que la el sabor a sangre en la boca. Desapareció. El labio desde se me abrió. Todo no era mi culpa. No lloré. Si llovía, me quedé era allí, mi culpa. Hecha un ovillo si su equipo en el piso, de fútbol perdía, mirándolo, era mi culpa. Él resopló, y sobre todo, se dio la vuelta y de su padre era mi culpa. Dejando a su madre sangrando me gritaba en la cocina. Con el aliento el silencio que quedó en la casa desde la tarde fue pesado. ¿Crees que espeso. Era feliz matándose de ese silencio en ese que trabajo? Queda cuando algo se rompe? Se dejó la vida por sabiendo que ya no tiene arreglo. ¿Y tú fui al pequeño baño del convertiste pasillo. La casa me miré en el espejo y me lavé la cara con agua donde fría. Se sentaba más vi el que corte en el labio. El inicio de un moretón en la mejilla. Manuel amaba su trabajo. Mirándome a los ojos, estaba orgulloso de mantenernos con sus manos. Vi a Isabel. Y yo lo amaba a él. La mujer que había no adoraba a demasiadas cosas, cuidaba como para aguantar aquello. Pero ¿cómo le explicas eso a alguien que esa sería la última vez su historia para volví a la cocina, miseria, limpié la sangre, la casa y en lugar de irme a llorar a la cama, se volvió campo de batalla. Era lo único que podía hacer para no perder la cabeza. Como cerraba la puerta del carro, la harina, el sonido de sus pasos en el porche, la levadura. Podía agarré las charolas para hornear que me había mandado mi hermana Lencios helados. Me dijo que las eran dos las mejores, cosas eran antiadherentes, la manipulación económica empeoró. Las usé dejó toda la pedir noche prestado. Mientras el mundo dormía, a mi hijo roncaba arriba. Empezó a usar mi tarjeta de crédito sin esas charolas. Yo veía cada vez los que amasaba de cuenta. Pensaba en lo cargos que tenía en bares, que hacer. Con cada tanda dorada que salía del horno, hablar con él. Mi plan se volvía más claro. Tenemos que no iba a pelear a gritos. La respuesta iba a usar el único lenguaje que a Rodrigo es mi dinero se le había olvidado. El dinero el que mi papá dejó y la ley. ¿O crees que esta casa se mantiene sola? Olvidaba que yo tenía mi propia pensión, la de Manuel, y lo que todavía ganaba haciendo costuras y arreglos para las vecinas. Pero en su cabeza todo era suyo, la casa, el dinero, y al parecer, yo también estaba a su disposición para ser usada y maltratada. Me convertí en prisionera encima en mi propia cocina. Dejé de invitar a mis amigas ni una palabra. Pero a la mañana siguiente, y mejor amiga, cuando bajó las escaleras Beatriz, pensando que su falta de respeto a la reja, había quedado impune, Isabel se quedó helado al ver quién estaba sentado en mi comedor. No te veo. Yo estaba en la cabecera, alisando Beatriz, el mantel bordado. Es la artritis. Cuando Rodrigo entró con ese aire de que el mundo le pertenece, ni la siquiera notó la hinchazón de mi labio. ¿Cómo estaba demasiado centrado en el orgullo del barrio? Agarró un bolillo, como un trapo, le dio una mordida. ¿Cómo decirle que tenía hablar miedo de cómo las cosas iban a cambiar en esta casa?
pero las palabras se le noche, quedaron atoradas hace cuando unos la silla meses, a mi lado llegó se movió. borracho como siempre, Su cara, pero esa enrojecida vez todavía estaba por el eufórico. tequila de la noche Había anterior, ganado algo se de puso dinero gris de golpe, en una partida de como póker. si hubiera visto Entró un a la fantasma. sala donde yo veía El la bolillo tele se y le cayó de la dejó caer mano en el sofá, y se deshizo riéndose en el a piso. carcajadas. En ese segundo Quiso ponerse a entendió platicar, que mi silencio de pero la yo noche estaba anterior agotada no de había esa sido montaña miedo, rusa sino una emocional. sentencia. Solo quería Pero para paz. que entiendas cómo llegamos Hijo, a ese desayuno estoy que parecía cansada. más una sala Subo de a dormir. juicios, Le tengo dije que levantarme presentándome. bien. El Me cambio llamo en su cara Isabel fue Reyes. instantáneo. Tengo La 62 sonrisa años. desapareció. Soy viuda Claro, y vivo dijo en un con barrio veneno. antiguo de Cuando Guadalajara. por fin estoy de buen esas humor, casas viejas, me abandonas. con patios amplios, Pero cuando estoy mal, macetas de barro te quedas y mirándome bugambilias con esa trepando cara por de las mártir, paredes, como si yo Siempre fuera he una sido cucaracha. una mujer tranquila. Se levantó y se Crié plantó sola frente a a mi mi hijo después bloqueando de que mi el esposo, paso. don Manuel, No me tocó, falleciera, pero se acercó tanto Trabajé que en lo que sentí su hiciera aliento. falta para que a Empezó Rodrigo a hablar nunca le bajito, faltara nada. y fue peor Pero que hasta cuando hace gritaba. unas 6 horas. ¿Te gusta esto? No sabía que estaba ¿Verdad, durmiendo con mamá? el enemigo bajo ¿Te mi gusta propio verme techo? sufrir? Todo pasó. ¿Te hace o sentir quizá todo se superior? terminó de romper. La santa viuda alrededor que de lo las 3 de la sacrificó mañana. todo por su hijo ingrato. Rodrigo llegó a Ese casa. es el cuento que Yo te estaba en la cuentas cocina, para dormir. sentada en mi Estuvo silla casi de 10 mimbre, minutos escuchando escupiéndome música ese de marimba veneno, bajito y para yo allí calmar clavada, los nervios, encogiéndome afuera por llovía dentro. recio, Cuando pero por lo que fin me se sobresaltó apartó fue el subí sonido las de la llave escaleras raspando temblando en la cerradura. Cerré la puerta Torpe, con llave y agresiva, me senté en la cama. Entró Y tambaleándose, por primera vez en mucho oliendo tiempo, a tequila barato lloré. y cigarros. Lloré en silencio. Me quedé callada, apretando la cara contra aventó la las almohada llaves sobre para la que mesita no del me oyera. recibidor y oí El pitido como de la algo se cafetera rompía. me devolvió Era a la mi jarrón madrugada de del Talavera plan. azul. El que café había estaba sido de mi listo. abuela. Me Ni siquiera levanté. volteó la El cabeza. dolor de la espalda Entró a la recordándome cocina que la violencia y cuando de me esa vio, noche su había coraje sido pareció distinta. crecer todavía Había más. cruzado Empezó una a línea. gritar. Me había diciendo que tocado todo en un era ataque mi de culpa, ira. y la Que su cachetada, vida era un desastre. esa cachetada porque yo no me fue preocupaba solo en la más cara. por la casa y Fue mis en el chivas alma. viejas que por él. Abrí el Me trinchador levanté y saqué la despacio vajilla y le buena. dije con calma. El juego que me Hijo, regalaron el día de vete mi a la boda, cama, con pequeñas no flores estás bien. pintadas a mano. Eso fue Casi todo. nunca lo usaba. Esa frase fue Era el para detonante. ocasiones Se especiales. me vino encima. y decidí que un esa, hombre de 41 precisamente, años era la fuerte, ocasión más contra su especial propia de mi madre. vida. Me El agarró día de los de mi brazos liberación, y me zarandeó con puse tanta la mesa fuerza con que un sentí cuidado que se me casi aflojaban los ceremonial. dientes. Mantel Luego bordado, me empujó, platos, salí cubiertos de disparada plata contra que había el pulido trinchador la de la semana vajilla. anterior. La En madera un florero dura me pequeño golpeó la coloqué espalda una rosa y la blanca cabeza de mi chocó jardín. contra el cristal. La mesa y no estaba terminó preciosa. ahí. Levantó la Un cuadro de mano paz y me cruzó orden. la cara de Una cachetada. mentira perfecta. El golpe sonó Mientras seco. colocaba las tazas, El dolor fue pensaba en la caliente tormenta e que inmediato. seguía afuera. Sentí el la sabor lluvia a golpeando sangre en los la boca. cristales. El El labio viento se me aullando. abrió. Sentía No que la grité, naturaleza no reflejaba lloré. mi propio caos. Me quedé allí, pero por hecha un primera ovillo vez en en el mucho piso, tiempo, mirándolo. no tenía miedo Y de la él, tormenta. él resopló, ni de la se que dio la rugía vuelta afuera, y subió las ni de la que escaleras, dormía arriba, dejando a su madre Sabía que cuando sangrando en la saliera el cocina. sol, mi El propia silencio que tormenta quedó en la iba casa a estallar después de fue verdad. pesado. Miré Espeso. el reloj. De ese silencio que 5:45, queda cuando algo se rompe, aún sabiendo tenía que ya no tiempo. tiene arreglo. Tiempo para hornear Fui al la última pequeño tanda baño de del bolillos pasillo y hacer las Me llamadas miré en que el lo cambiarían espejo todo. y me lavé la cara La casa con agua estaba fría. a punto de despertar. Vi el corte y la en el labio. justicia, El créeme, inicio de un se iba a moretón en la servir mejilla. caliente junto al En café. ese momento, Eran mirándome a los exactamente las ojos, 3:15 no vi cuando a la una llave víctima. raspó en la Vi cerradura. a Isabel. Lo sé porque el reloj la de mujer pared que había acababa de dar las sobrevivido a 3, demasiadas y yo había cosas contado como para los aguantar 15 aquello. segundos siguientes. Decidí allí Clavada mismo en mi que silla esa de mimbre, sería la última envuelta vez. en mi bata gruesa Volví a la de franela cocina, gris. limpié la sangre. La compré el y en invierno lugar de pasado irme a llorar porque a la la humedad cama, de Guadalajara empecé a se me cocinar. mete en los huesos. Era lo único que Cuando podía llegó el hacer paquete, para no perder la pensé cabeza. que era como un abrazo. Saqué la harina, Esa madrugada la mantequilla, apretaba contra la el levadura. pecho. Agarré las calor. charolas para Algún hornear tipo que de me había protección mandado contra mi el hermana frío Lupita. que me venía de dentro. Me dijo que eran las La mejores, puerta se abrió de golpe, antiadherentes, como si la hubieran bonitas pateado, y y resistentes. chocó contra la pared Las del usé recibidor. toda la noche. El ruido retumbó Mientras el mundo en la dormía casa y mi hijo silenciosa. roncaba arriba. El corazón yo se
horneé aceleró. docenas de bolillos en esas Aguanté la charolas. respiración. Cada vez que amasaba, Rodrigo entró. pensaba en lo que Una tenía sombra que hacer. recortada contra Con la cada luz tanda tenue de la dorada calle. que salía del horno, La lluvia lo mi había plan se calado volvía más entero. claro.
Le chorreaba el el agua agua del del pelo pelo y de la chamarra, iba a formando usar el el único único lenguaje en el que a piso de Rodrigo mosaico. se le había olvidado: el respeto y la ley. Parecía un puso la animal mano herido y encima rabioso en mi propia buscando cocina. refugio de la tormenta. Y yo no dije Se ni quedó una un palabra, momento quieto, pero a la mañana respirando siguiente, fuerte, cuando como bajó las gruñendo, escaleras pensando y que luego su falta se de movió, respeto había quedado sacó el impune, manojo de llaves se del quedó bolsillo helado al y ver lo quién lanzó estaba con toda su sentado en mi fuerza comedor. hacia la mesita Yo del estaba en la recibidor. cabecera, Oí el alisando crujido el seco mantel de la bordado. cerámica. Cuando Mi Rodrigo jarrón de entró con ese talavera aire azul, de que el el mundo de le mi abuela, pertenece, ese ni siquiera sonido notó fue la como hinchazón oír romperse romperse en mi propio Estaba corazón. demasiado Un sollozo centrado seco en sí se me mismo. subió a la garganta. Agarró un bolillo, pero lo tragué. le dio una mordida Llorar en ese y empezó momento a hablar de no cómo las solo era cosas un iban a lujo. cambiar en esta Era casa. peligroso, Pero las palabras Él se le ni quedaron miró que había atoradas roto. cuando la silla Dio a un mi lado se portazo movió y vino hacia su la cara, cocina. enrojecida Sus pasos todavía por el pesados, tequila de la noche descompasados, anterior, se se puso gris acercaban. de golpe. El olor Como si llegó hubiera primero. visto un Un fantasma. tufo agrio de tequila El bolillo barato, se le cayó de la mezclado mano con y se lluvia deshizo y en el pura piso. rabia. En Se ese plantó segundo en el entendió marco que de mi la silencio cocina. de la noche anterior Su cuerpo no grande había sido llenando miedo, el hueco sino de la una puerta. sentencia. La única Pero luz para que era la del entiendas cómo foco llegamos sobre a la ese estufa, desayuno amarilla, que parecía más una alargando sala de las juicios, sombras. Tengo que sus ojos presentarme me bien. encontraron en Me la penumbra. llamo Isabel ¿Qué Reyes. pasa, mamá? Tengo Farfulló con la 62 lengua años. gruesa por el alcohol. Soy viuda y sentada vivo en un aquí barrio en la oscuridad antiguo de como un Guadalajara, fantasma de esperando esas para casas regañarme, viejas, con no me patios moví. amplios. Tenía Tenía las las manos manos agarradas a los brazos de la por las silla, paredes, sintiendo el siempre mimbre he sido gastado una bajo los mujer dedos. tranquila. Sabía por Crié sola a mi experiencia que hijo cualquier después de que mi gesto podía esposo, tomarse don como Manuel, provocación. falleciera. El silencio Trabajé era lo que mi hiciera único falta escudo. para que a Rodrigo Respóndeme, nunca le faltara gritó nada. de pronto, Pero y su hasta voz hace resonó unas en 6 las horas, ollas colgadas no en la sabía pared. que estaba durmiendo con ¿Estás el rezando enemigo bajo bajo mi alma propio perdida? techo? Todo ¿O estás pasó, más preocupada quizá por tu todo se maldito terminó de jarrón romper viejo que rompí? alrededor de las 3 de la Mencionar el mañana. jarrón, Sabiendo lo Rodrigo que llegó a significaba casa. para mí, Me yo dio un estaba en la valor cocina, que no sabía sentada que me en mi quedaba. silla de mimbre, Dejé de escuchando mecerme. música de marimba Me levanté bajito para despacio, calmar los nervios. con la poca dignidad Afuera que me llovía quedaba. recio, Pero lo que me espalda sobresaltó crujió. fue el sonido de Lo la miré llave a los raspando ojos, en la cerradura, buscando muy al torpe, fondo cualquier rastro de mi agresiva. niño. Entró Rodrigo, tambaleándose, hijo, oliendo dije, a tequila y mi voz barato salió y más cigarros. firme de lo que esperaba. Me quedé callada. No voy a regañarte. Aventó las llaves sobre la Solo mesita quiero del que recibidor subas a y oí descansar. como algo se rompía. Estás empapado. Era mi jarrón Te de vas a talavera enfermar. azul, el que había Mañana sido de mi abuela. platicamos cuando Ni estés siquiera mejor. volteó la cabeza. Fue lo peor que podía Entró a la decir. cocina. Intentar Y cuando me ser vio, razonable su con coraje alguien que ha pareció perdido la crecer razón todavía es como más. intentar apagar Empezó un a incendio gritar, con un vaso de diciendo agua. que todo Mis era palabras, mi que calma, su vida era mi un desastre, preocupación de porque madre, yo me preocupaba a sus más oídos por la sonaron casa a y mis insulto, chivas viejas a que lo por él. trataba como Me a levanté un niño. despacio y Su le cara dije se con deformó calma, en una hijo, mueca de furia. vete a la cama. No me digas lo que No tengo que estás hacer. bien, Rugió, Eso dando fue otro todo. paso hacia mí. Esa frase Señaló fue mi el cara detonante. con un dedo tembloroso. Se me vino encima. No entiendes Un hombre nada. de 41 años. Nunca entendiste fuerte, nada. Contra su propia Vives madre. en tu mundo de fantasía. Me agarró de los brazos con tus y me cachivaches zarandeó viejos, con tanta fuerza tus recuerdos, que sentí que se me el aflojaban fantasma de los mi papá. dientes. El mundo Luego real me está empujó. allá afuera. Salí Mamá, disparada y contra me el está trinchador devorando. de la vajilla. Y tú, La tú te madera sientas dura me aquí golpeó y la me dices espalda que me acueste. y la cabeza chocó No es contra eso, el cristal. hijo. Y no Empecé, terminó ahí. levantando la mano Levantó en la señal de mano paz. y me cruzó la cara Cállate. de una cachetada. El grito fue tan El violento golpe que di sonó un brinco. seco. Y el dolor Entonces fue se lanzó. caliente e inmediato. Esta vez no fue Sentí un el empujón. sabor a sangre en Fue la boca. una agresión El en labio toda regla. se me abrió. Me agarró No de la grité, parte alta de los no brazos lloré. con una fuerza Me que quedé nunca allí, le había hecha visto. un ovillo en el Una piso, fuerza hecha de mirándolo. frustración y Y él, alcohol. él resopló. Sus dedos se dio la clavaron vuelta en y mi piel piel delgada delgada como como tenazas de acero, dejando a su madre el dolor fue sangrando en la inmediato. cocina. Rodrigo, El silencio que quedó para, en la casa por favor, después fue alcancé pesado, a decir, espeso. me estás de ese haciendo silencio daño. que queda cuando No algo se rompe, escuchaba, sabiendo tenía que la ya mirada no tiene perdida, arreglo. Fija Fui en al algo pequeño que solo él baño del veía. pasillo. Empezó a Me miré en el zarandearme espejo adelante y me lavé la atrás cara con con agua agua fría.
Mi cuerpo, y el corte ya en el de labio, 62 años, el inicio de un oscilaba moretón como en la un mejilla. muñeco de trapo. En ese momento, La cabeza mirándome me a iba los de un ojos, lado a otro. no vi a una Los víctima. lentes salieron volando Vi a y cayeron Isabel, al suelo con la un mujer golpecito. que había sobrevivido Todo a se volvió demasiadas un cosas borrón. como para aguantar Estufa, aquello. refrigerador, Decidí allí mismo mesa, que esa sería solo la te última importan vez. las cosas. Volví a la cocina, Esta casa, limpié la sangre, ella, y en lugar de gritaba, irme a llorar a la cama, yo nunca empecé fui a nada cocinar. para ti. Era lo único Siempre que fui podía la hacer carga, para no perder el hijo la cabeza. fracasado del gran Saqué la Manuel. harina, En la un mantequilla, momento, mis la pies levadura, dejaron de tocar el suelo, agarré las y charolas me lanzó. para hornear que No me había me mandado empujó, mi hermana Lupita. me lanzó. Me dijo que Salí eran las disparada mejores, hacia la pared donde estaba el trinchador bonitas de y mi abuela. resistentes. El Las tiempo usé se ralentizó toda la noche. Vi la madera Mientras el oscura mundo acercarse dormía y mi despacio, hijo roncaba y arriba. a la vez, Yo horneé demasiado docenas de rápido. bolillos en No esas tuve charolas. tiempo de protegerme. Cada vez que amasaba, el impacto pensaba fue en lo brutal. que tenía que Primero hacer. la espalda, Con cada tanda dorada un que golpe salía del seco horno contra la mi madera. plan se volvía Sentí más que claro. se me partía la no columna. iba a pelear El a aire gritos. se me escapó. Iba en a un usar el gemido. único lenguaje Y enseguida, que a Rodrigo la se le cabeza, había olvidado. Arrastrada por la el inercia, respeto y golpeó la ley. contra la esquina del mueble. Una explosión de luz blanca detrás de los ojos. Un chasquido seco en el cráneo. El Mi mundo hijo se puso quedó la blanco mano encima segundo. en mi propia Un cocina. zumbido agudo y me yo no llenó los dije ni oídos. una palabra. Me fui Pero deslizando a la mañana por siguiente, la pared hasta cuando el bajó piso, las escaleras las pensando piernas que su falta blandas de como respeto gelatina, había quedado impune, el dolor se era quedó helado absoluto. al ver quién estaba Latigazos sentado en la mi nuca, comedor. Yo cuchilladas estaba en la espalda, cabecera, quemazón en los alisando brazos el donde mantel me había bordado. sujetado. Cuando Rodrigo Estaba entró con ese aturdida, aire de que el mundo le desorientada. pertenece, Intenté ni siquiera enfocar. notó la hinchazón de mi Todo labio. daba vueltas. Estaba demasiado Lo vi a él, centrado a en unos sí mismo. pasos. Con Agarró el pecho un bolillo, agitado, le los dio una puños mordida apretados. y empezó a hablar Me miraba de cómo desde las cosas arriba iban con a una cambiar en esta expresión casa. que no supe Pero leer. las palabras se Pensé, le quedaron atoradas ya está. cuando la silla a Se mi le ha lado se pasado. movió. Su Ahora cara, se dará cuenta de enrojecida lo que todavía ha hecho, por el tequila pero de la noche no. anterior, dio se un puso paso gris más. de golpe. Me encogí Como si hubiera visto instintivamente, un fantasma. levantando los brazos el bolillo para se le cubrirme, cayó de la mano y su mano se vino deshizo abierta, en el piso, rápida. En ese segundo violenta. entendió que mi La silencio cachetada de la noche resonó anterior con un sonido no había sido húmedo miedo y sucio, sino una me sentencia. dio de lleno en Pero la para cara. que entiendas cómo La llegamos cabeza a ese se me fue desayuno hacia que un parecía lado. más una sala Sentí de como el juicios. labio se Tengo que abría al presentarme chocar bien. contra mis propios Me dientes. llamo Isabel El sabor Reyes. caliente y Tengo salado de la sangre 62 me llenó años. la boca. Soy viuda Ese y fue el vivo acto en un final. barrio antiguo de Se quedó Guadalajara. de pie unos segundos, De esas casas viejas, mirándome, con patios yo amplios, tirada en macetas el piso, de barro y bugambilias mi hijo, trepando por las el paredes. bebé al que enseñé a Siempre caminar, he sido a una hablar, mujer a tranquila. rezar. Y Crié no lo sola a mi reconocí. hijo después de que El mi hombre que esposo, tenía delante, don Manuel, con esos falleciera. ojos llenos de odio, Trabajé en lo era que un hiciera extraño, falta para que a un Rodrigo intruso, nunca le faltara un nada. monstruo. Pero hasta Y hace luego, unas 6 horas, sin decir una sola no sabía palabra, que estaba como si durmiendo por con fin el hubiera enemigo expulsado bajo mi todo propio su techo. veneno, se Todo dio la pasó, vuelta. O quizá me todo dejó se allí, terminó de romper, magullada y alrededor de las 3 de la mañana. cocina, Y Rodrigo subió las llegó a escaleras. casa. Oí sus Yo pasos estaba en la arriba, cocina, pesados, sentada en mi silla de mimbre, el crujido del escuchando pasillo, música de marimba bajito después, para calmar el los portazo nervios. de su puerta. Afuera llovía Ese recio, sonido selló pero lo su que me destino sobresaltó y fue el mío. sonido de la llave El silencio que raspando cayó en la cerradura. cocina tras el portazo Torpe, fue la cosa agresiva, más pesada que he sentido entró en mi vida. tambaleándose. No era Oliendo un a tequila silencio barato y tranquilo. cigarros. Era un Me vacío. quedé callada. Un silencio Aventó de las después de llaves una sobre la explosión, mesita del recibidor cuando todo ha y quedado oí como algo se destrozado y el rompía. polvo aún no Era se mi jarrón asienta. de talavera Solo azul, se oía la el que lluvia había sido de mi obstinada abuela, y el zumbido constante Ni siquiera dentro de volteó mi la cabeza. cabeza. Me quedé Entró en a el la piso, cocina, y hecha cuando un me vio, ovillo, su con los coraje brazos pareció alrededor de las todavía rodillas, más, como una empezó a viejita gritar, asustada, diciendo que todo durante era un mi momento, culpa. que Eso su vida era un exactamente desastre lo que porque era. yo me preocupaba Una más mujer por de la casa 62 y mis años, chivas viejas sola, que por él. herida, Me levanté en el despacio piso de su propia y le casa, dije con calma, por culpa de la persona "Hijo, que más quería, vete a la cama. Las lágrimas no se estás empezaron bien. a caer. Eso Silenciosas, fue todo. Esa calientes, frase fue el resbalando detonante. por las mejillas Se y me vino mezclándose con la encima. sangre del mentón. Un hombre de 41 no eran años, lágrimas de fuerte, coraje contra eran su propia de un madre. dolor absoluto. Me agarró de los brazos no solo y me físico, zarandeó con tanta sino fuerza de traición. que sentí que se me El aflojaban dolor de los mirar al dientes. hijo que criaste Luego y me ver a un empujó. desconocido. Salí El disparada dolor de
darte cuenta de que el amor de la vajilla,
La vida La madera que dura entregaste me golpeó la había espalda, producido esto. y la cabeza chocó Un hombre contra el capaz de cristal, levantarle y la no mano terminó a su madre. ahí. Pensé Levantó la en mano Manuel y me cruzó ¿Qué la cara diría de si una me viera cachetada. así? El Él golpe era un sonó hombre seco. dulce pero firme. El dolor fue caliente En 30 e años inmediato. jamás me levantó Sentí la voz. el sabor a sangre Trataba en la a su boca. propia madre El como labio si fuera se me de abrió. cristal. No Si viera en lo grité, que se había no convertido lloré. su hijo, Me se quedé le volvería allí, a romper hecha un el ovillo corazón en el piso, en donde estuviera. mirándolo. La Y imagen él, de mi el esposo resopló, me dio una se dio la chispa de vuelta y fuerza. subió las escaleras. No podía quedarme dejando en el a su piso madre llorando, sangrando en la Manuel cocina. no habría El querido silencio que eso. quedó en la casa Mi después madre fue tampoco. pesado, Mi espeso. abuela, que De afrontó ese cosas silencio que que yo ni queda cuando imagino, algo se rompe, mucho menos, sabiendo que yo ya no estaba tiene hecha arreglo. de algo más Fui duro. al pequeño Lo baño del había pasillo. olvidado. Me miré en Con el un espejo gemido, y me lavé la cara con agua sujetándome fría. a la Vi el pata corte de la en mesa. el labio, La madera el inicio fría de un fue mi moretón en la ancla. mejilla. Poco a poco, En ese momento, centímetro a mirándome a los centímetro, ojos, me puse no de pie. vi a una víctima. Me temblaban las Vi piernas. a Isabel, Me agarré la al mujer borde que de la había mesa, sobrevivido a respirando demasiadas hondo cosas para no como para desmayarme. aguantar aquello. Todo se movía. Decidí allí mismo Cuando me que sentí un esa poco más sería la firme, última vez. fui apoyándome Volví en a la los muebles cocina, hasta el limpié baño la del sangre, pasillo, y en lugar cada de irme a paso llorar a la dolía. cama, Empecé a encendí la cocinar. luz. Era lo Me único miré que en el podía espejo. hacer para no La perder luz la amarilla cabeza. no perdonaba. Saqué la harina, La mujer la que me mantequilla, miraba estaba la levadura. rota. Agarré El pelo las charolas canoso que para siempre llevo hornear que me había recogido mandado en un mi chongo hermana Lupita. estaba suelto. Me dijo que eran las Mechones mejores, pegados al sudor, antiadherentes, la cara, bonitas mi y mejilla resistentes. izquierda roja, Las usé hinchada, toda la noche. la piel alrededor Mientras del el mundo ojo, dormía oscureciéndose y mi hijo roncaba ya en un arriba, morado feo. yo horneé El docenas labio de partido, bolillos en esas hinchado, charolas. Con una cada costra vez que oscura amasaba, de sangre seca pensaba en lo que comisura. tenía que hacer. Levanté la mano Con cada y tanda rocé el dorada moretón que salía con la del punta horno, de los dedos. mi plan se La volvía piel más ardía. claro. No Y al iba tocarla, a pelear a no gritos. sentí solo el dolor Iba a físico. usar el único lenguaje Sentí que la a Rodrigo humillación, se le había olvidado. la vergüenza, el respeto esa y la marca ley. no era solo un golpe. Era la prueba visible de mi fracaso. El fracaso de una madre que no vio crecer al monstruo. El fracaso de una mujer que dejó que el miedo la callara. Y fue justo allí, mirando esa marca, cuando la tristeza empezó a transformarse en otra cosa. Algo frío, duro, coraje. No era el coraje la mano caliente y explosivo de Rodrigo. Cocina. Era Y yo un no coraje dije frío, ni una palabra, calculado, pero a la mañana un coraje siguiente, que no grita, cuando bajó las escaleras susurra, pensando que su falta de y lo que respeto susurraba había quedado era, impune, nunca más. se quedó helado al Abrí ver el quién estaba grifo del sentado agua en mi fría. comedor. Yo Junté las estaba en la manos cabecera, e hice cuenco, alisando el me mantel eché bordado. agua en la cara Cuando Rodrigo dos, entró con ese 3 aire veces, de que el mundo le pertenece, escocía en el labio, ni siquiera notó pero la era un hinchazón de dolor mi que me labio. despertaba. Estaba Me demasiado lavé la centrado sangre, en el sí sudor, mismo. las Agarró un lágrimas. bolillo, Me le sequé dio con una una mordida toalla y pequeña, empezó a hablar de dando cómo las toquecitos cosas iban alrededor a cambiar del en golpe. esta casa. Me volví Pero las a palabras mirar. se le quedaron La atoradas viejita cuando la rota silla ya no a estaba. mi lado se movió. La que me miraba Su de cara, vuelta tenía enrojecida acero en los todavía por el ojos. tequila de la noche Había anterior, dolor, uno se muy puso hondo gris que de quizá golpe, nunca se iría, como si hubiera pero visto miedo, un fantasma. ya no. El El bolillo miedo se le cayó había de la quemado mano con y se ese deshizo coraje en el frío. piso. En En ese ese segundo había entendió que mi decisión, silencio de la una noche calma anterior mortal. no había sido La miedo, calma de alguien sino que ha una tocado sentencia. fondo y ha descubierto Pero para que el entiendas suelo es cómo roca, llegamos a ese y desde ahí desayuno puede que parecía impulsarse más para una subir. sala de juicios, Salí del tengo baño. que presentarme bien. La cocina seguía Me llamo hecha un Isabel desastre. Reyes. Mis Tengo lentes estaban en el 62 piso, años. cerca de la Soy silla viuda de mimbre, y vivo en un Los barrio recogí. antiguo de Guadalajara. Uno de los cristales de esas casas estaba viejas, rajado, con patios me los amplios, puse igual. macetas de barro La y grieta en el bugambilias cristal trepando era el por las símbolo paredes. perfecto de cómo Siempre veía he el sido mundo una ahora. mujer tranquila. Todo estaba Crié roto. sola a mi hijo después Fui al de que mi comedor esposo, y agarré don el Manuel, teléfono inalámbrico. falleciera. Me lo Trabajé llevé en lo que a la hiciera mesa, falta para que a me Rodrigo senté en mi nunca le silla, faltara nada. en la cabecera, Pero hasta hace respiré unas 6 hondo horas e hice no la sabía primera que estaba llamada. durmiendo con el Marqué enemigo el número bajo mi de doña propio techo. Beatriz. Todo Mi pasó, vecina y o mejor quizá amiga. todo se terminó de Jueza romper. retirada. Alrededor de las Una 3 de la mujer que mañana. impone respeto. Rodrigo con solo llegó entrar a a una casa. sala. Yo estaba en la tercer cocina, tono, sentada una en voz mi silla de adormilada, mimbre, pero enseguida escuchando alerta música de marimba respondió, bajito para "Diga, calmar los nervios. Beatriz, Afuera llovía soy yo". recio.
pero lo que me Isabel, sobresaltó fue el perdóname sonido por de la la llave hora, raspando por en favor. la cerradura. Hubo Torpe, una pausa agresiva. La oí moverse. Entró tambaleándose. Isabel, oliendo por a Dios, tequila ¿qué barato ha y pasado? cigarros. Me ¿Estás quedé bien? callada. Es por Aventó Rodrigo. las llaves sobre Te la necesito, mesita del recibidor Beatriz. y oí como Logré algo decir. se rompía. Ha vuelto Era a mi pasar, jarrón de talavera pero esta azul, vez fue el que peor. había sido de No mi abuela. tuve que explicarle Ni siquiera más. volteó la Suspiró cabeza. al otro Entró lado. a la cocina. Te ha y hecho cuando me daño. vio, su Chabelita. coraje pareció crecer Sí. todavía más. Llama a la policía. Empezó a gritar, Dijo sin dudar. diciendo que todo Voy era a mi llamar. culpa. Respondí, Que su vida era un desastre, pero antes porque yo me necesito preocupaba pedirte más algo. por la casa. ¿Podrías y mis venir a chivas viejas desayunar que a por él. las 8 Me en levanté punto? despacio Silencio. y le dije con calma. Sentí como Hijo, sus engranajes vete a la mentales cama. giraban. No estás No me preguntó bien. por qué un Eso desayuno fue todo. en medio de un Esa desastre frase así. fue el detonante. Entendió. Se No me voy a vino desayunar, encima. dijo al Un fin, hombre de 41 con la voz años, dura como el mármol. fuerte. Voy contra a su celebrar propia una madre. audiencia. Me agarró de los Estaré brazos y me allí a las zarandeó 8. con tanta fuerza Isabel, que sentí que se me estás aflojaban haciendo los lo dientes. correcto. Luego Lo más me duro empujó. y lo más correcto. Salí disparada Estoy contra el orgullosa trinchador de la ti. vajilla. Hice La madera segunda dura me llamada golpeó la espalda a la policía y la cabeza chocó Hablé contra con el el cristal. comandante Héctor Y no Romero, terminó ahí. un hombre de la parroquia. Levantó la mano Le y me conté cruzó la todo. cara de una Le cachetada. pedí que viniera a las El 8, golpe sonó con seco. 2 agentes más. El dolor fue que no caliente llegara e con inmediato. sirenas. Sentí Que el entrara, sabor a se sangre en sentara, la boca y lo manejáramos el como labio gente se me abrió. civilizada antes No de llevárselo. grité. Me No costó lloré. convencerlo, Me quedé pero allí, aceptó. hecha un ovillo La en el tercera piso, llamada fue a mi mirándolo. hermana Lupita, Y él, en la el Ciudad de resopló, México. se dio la vuelta Le y conté subió todo. las escaleras. Lloró conmigo dejando por a su teléfono. madre sangrando Mañana en la cocina. tomo el primer camión. El silencio que Me quedó en la dijo, casa después estaré fue pesado, allí. espeso. Colgué. De Las ese 3 silencio columnas que de mi queda plan cuando algo se estaban rompe, levantadas, sabiendo que ya no autoridad tiene moral, arreglo. la Fui al ley pequeño baño y la del familia. pasillo. Me miré en el reloj espejo y me lavé la casi cara las con agua 6. fría. El Vi cielo corte en el empezaba labio, a aclararse. el inicio de un moretón Tenía en la 2 mejilla. horas. En ese 2 momento, horas para terminar mirándome el a los desayuno, ojos, para no vi a arreglarme, una víctima, para prepararme para vi la a batalla Isabel. final. Volví La a la mujer que había cocina sobrevivido y empecé a hacer demasiadas las cosas cosas como para aguantar la aquello. justicia. Al Decidí fin y al allí cabo mismo que se iba a esa servir sería con la un última sabor vez. agridulce. Volví a A la las 8 cocina, en punto, limpié la sangre, sonó el y en timbre. lugar de irme a Rodrigo, llorar a la cama, sentado en la empecé mesa, a cocinar. con su bolillo en Era la lo mano único y su que sonrisa podía torcida hacer de para victoria, no perder la se cabeza. quedó helado. Saqué la Abrí harina, la puerta, la mantequilla, entraron la doña levadura. Beatriz, Agarré las comandante charolas Héctor para y 2 hornear que me agentes. había mandado La mi cara hermana de Rodrigo Lupita. se descompuso. Me dijo que eran las mejores. El bolillo se le cayó de la antiadherentes, mano, bonitas y en ese momento resistentes. Supo que la su usé reinado toda la había noche. terminado. Mientras el La mundo jueza dormía se y sentó mi en la hijo roncaba cabecera. arriba, el Yo horneé comandante docenas leyó de los bolillos cargos en esas charolas. Y yo, Isabel Isabel Reyes, amasaba, de 62 pensaba en lo años, que tenía que reclamé hacer. mi vida. Con cada tanda Ahora te dorada que pregunto salía a ti, del horno, ¿qué habrías plan se hecho volvía en mi más lugar? claro. ¿Crees ¿No que iba hice a lo pelear a correcto? gritos? Cuéntame en los Iba a comentarios usar el único y dime lenguaje desde qué que ciudad a de Rodrigo México se le nos había estás olvidado. escuchando. El Si respeto esta historia y la te ley. tocó el corazón, Déjame tu like para que puedas seguir trayendo más relatos como este. Gracias por tu cariño, mi gente linda. Ahora en pantalla verás otras historias que estoy segura de que te van a gustar. Haz clic en alguna para seguir escuchando. Y no olvides suscribirte. Hasta el próximo relato.